Solubilidad. Una solución es una mezcla homogénea, es decir, está conformada por dos o más sustancias que al mezclarlas no se pueden distinguir las sustancias originales. En otras palabras, a simple vista no se pueden diferenciar las sustancias. Estas sustancias reciben el nombre de soluto y solvente. El solvente es la sustancia que por lo general se encuentra en mayor proporción dentro de la disolución, y el soluto es la sustancia que por lo general se encuentra en menor proporción dentro de la solución. Por ejemplo, cuando se mezcla azúcar con agua y esperamos a que el azúcar se disuelva completamente, se produce una mezcla homogénea y uniforme, es decir, a simple vista no se puede diferenciar el agua del azúcar. En este caso, el azúcar es el soluto, ya que es la sustancia que se disuelve en la solución, mientras que el agua es el solvente. Es importante recordar que el agua es considerada como el solvente o el disolvente universal. Por otro lado, existe un límite para la cantidad máxima de soluto en un determinado solvente. La cantidad máxima de soluto se puede disolver en cierta cantidad de solvente a una temperatura determinada. Se llama solubilidad. Por ejemplo, cuando tenemos un vaso de agua con azúcar y a este se le va agregando azúcar y se va revolviendo, llega un momento en donde el azúcar ya no se disuelve más. Esto se debe a que la solución se sobresaturó, es decir, se superó la capacidad de seguir disolviendo el soluto, que en este caso es el azúcar. Según la cantidad de soluto que se agrega en una solución, se puede clasificar en tres tipos: soluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Las soluciones insaturadas contienen menos cantidad de soluto del que puede disolver el solvente. Una solución saturada es aquella que tiene un equilibrio entre el solvente y el soluto a cierta temperatura dada. Cuando una solución está saturada, ya no es posible disolver más soluto en ella, por lo tanto se puede decir que hay una relación correcta entre el solvente y el soluto. Y las soluciones sobresaturadas son aquellas que contienen más soluto del que puede disolverse. En otras palabras, en una solución sobresaturada siempre van a quedar cristales o residuos de solutos. Nunca el soluto se va a poder disolver completamente. Y en esta gráfica lo podemos comprobar. La línea roja representa una solución o una disolución saturada, es decir, hay un equilibrio entre el soluto y el solvente. Cuando se agrega más soluto se convierte en una solución sobresaturada y en caso contrario se llama una solución no saturada o insaturada. Por ejemplo, nos piden analizar la siguiente figura. En el eje Y encontramos la solubilidad en 100 gramos de agua y en el eje X encontramos la temperatura en grados centígrados. Como podemos observar, la gráfica representa la solubilidad de cada sustancia con respecto a la temperatura. Por lo tanto, este es el comportamiento de la solubilidad del nitrato de potasio, este es el del cloruro de sodio y este es el comportamiento de solubilidad del sulfato de potasio y aluminio. Cuando nos situamos sobre la línea, quiere decir que la mezcla está saturada, es decir, hay un equilibrio entre el soluto y el solvente, por lo tanto es una mezcla homogénea. Cuando nos situamos debajo de la línea de solubilidad, estamos hablando de una mezcla insaturada o no saturada y corresponde a una mezcla homogénea. Mientras que si nos situamos por encima de la línea de solubilidad, estamos hablando de una mezcla sobresaturada, por lo tanto no se puede disolver el soluto en su totalidad y en este caso estamos hablando de una mezcla heterogénea. Bueno, y si analizamos la gráfica podemos decir que el nitrato de potasio y el sulfato de potasio y aluminio, a medida que aumentan su temperatura, también aumentan su solubilidad. Por ejemplo, en el nitrato de potasio, si nos ubicamos a 0 grados centígrados, se puede disolver más o menos 25 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua, pero si aumentamos la temperatura y la subimos a 60 grados centígrados, podemos observar que se pueden disolver 100 gramos de nitrato de potasio en los mismos 100 gramos de agua.
mientras que si analizamos el cloruro de sodio, a medida que aumenta su temperatura, no se ve afectada su solubilidad, no aumenta ni disminuye. En este caso, la solubilidad es constante. Y aquí en la gráfica lo podemos constatar. A 0 grados centígrados, más o menos se pueden diluir 38 gramos de cloruro de sodio. Y si aumentamos la temperatura, llegamos a los 80 grados centígrados, igualmente se pueden diluir los 38 grados en los mismos 100 gramos de agua. No se ve afectada su solubilidad. Factores que determinan la solubilidad. Existen varios factores que determinan la solubilidad de una mezcla, por ejemplo, como la naturaleza de los componentes, la temperatura, la presión, el estado de división de las partículas, entre otros. Cuando se habla de la naturaleza de los compuestos, se refiere a que la solubilidad es mayor entre moléculas análogas, eléctrica y estructuralmente. Existe una semejanza entre las propiedades eléctricas del soluto y del solvente, es decir, lo similar disuelve lo similar, lo apolar disuelve lo apolar y lo polar disuelve lo polar. Por ejemplo, el agua es polar y el aceite es apolar, por eso cuando mezclamos agua con aceite no se pueden disolver. Otros factores que intervienen en la solubilidad de una mezcla son la presión y la temperatura. Entre mayor temperatura y mayor presión aumenta la solubilidad, aunque esta regla no se cumple en todos los casos. Por ejemplo, el aumento de temperatura en los gases produce una disminución en su solubilidad, ya que la energía cinética aumenta provocando que las moléculas del gas se volaticen. Y por este lado tenemos al estado de subdivisión, el cual hace referencia al tamaño de las partículas, ya que cuando mezclamos sustancias sólidas en solventes líquidos, como el agua y el azúcar, entre más fino sea el sólido o el soluto, mejor y más rápido se va a disolver en el solvente. Por ejemplo, cuando agregamos azúcar al jugo, entre más fina sea el azúcar, más rápido nos va a endulzar el jugo, más rápido se va a disolver. Y por último nos presentan un cuadro resumen de la temática. Y nos dice que la solubilidad principalmente depende del tamaño de las partículas, de la naturaleza del soluto y del solvente, de la temperatura y de la presión que se ejerza.